Bienvenidos a un nuevo video escalofriante. Prepárense para adentrarse en las historias más perturbadoras del reino animal. Historias que te harán cuestionar el vínculo entre el hombre y la bestia. Historias que te congelarán la sangre. Hoy les traemos una lista de 15 animales que se comieron a sus dueños a la vista de todos. Seres que, en un abrir y cerrar de ojos, transformaron el cariño y la confianza en horror y muerte. Prepárense para conocer estas historias impactantes porque lo que están a punto de ver no lo olvidarán jamás. Imaginen la escena. La carpa de un circo vibrante, llena de risas y expectación. En el centro del escenario, un majestuoso tigre de Bengala, su piel naranja y negra brillando bajo las luces. Su entrenador, un hombre que dedicó su vida a domar bestias salvajes, realiza su acto con la confianza de siempre. Pero en un instante, todo cambia. El tigre, como poseído por una furia ancestral, se abalanza sobre su amo. Los gritos de horror se mezclan con el rugido del felino. La multitud observa atónita, incapaz de procesar la escena de violencia que se desarrolla ante sus ojos. El domador, antes un símbolo de valentía, yace indefenso bajo las garras de su verdugo. La sangre tiñe la arena del circo, un recordatorio brutal de la naturaleza salvaje que yace dormida en el corazón de las bestias. Y mientras el tigre devora a su presa, una pregunta queda resonando en el aire. ¿Fue un accidente o un acto de venganza largamente planeado? Un zoológico, un lugar donde la humanidad intenta acercarse a la naturaleza, donde las bestias salvajes son observadas a través de la seguridad de las rejas. Un cuidador, un hombre con años de experiencia, atiende a un león africano, el rey de la selva. Su rutina era la misma: alimentar al felino, limpiar su recinto, un ritual que se repetía día tras día. Pero la rutina, a veces, puede ser una trampa mortal. En un abrir y cerrar de ojos, el león se abalanzó sobre el cuidador, sus garras afiladas como cuchillos atravesando la carne con facilidad. Los gritos de auxilio del hombre se perdieron en los rugidos del león, que lo arrastró hasta un rincón de su jaula, lejos de la mirada horrorizada de los visitantes. La sangre manchaba el suelo del recinto, un recordatorio de la fragilidad de la vida humana frente a la ferocidad animal. El rey de la selva había reclamado su dominio, y el cuidador, un humilde servidor en su reino, se convirtió en una víctima más de su naturaleza salvaje. Un hogar, un lugar que asociamos con la seguridad y la tranquilidad. Es aquí donde un hombre compartía su vida con una pitón reticulada, una serpiente gigante capaz de tragarse a un humano entero. La fascinación por lo exótico, el deseo de poseer lo salvaje, lo llevó a convertir a esta criatura en su mascota. Día a día, la alimentaba, la cuidaba, ignorando las señales de peligro que la serpiente emitía. Pero la naturaleza, tarde o temprano, reclama lo que le pertenece. En un silencioso y letal movimiento, la pitón rodeó el cuerpo de su dueño, sus músculos contrayéndose con una fuerza descomunal. Los huesos se rompieron bajo la presión. El aire escapó de los pulmones del hombre en un último estertor de agonía. La serpiente, paciente e implacable, esperó a que la vida abandonara el cuerpo de su víctima antes de comenzar a engullirlo lentamente. Un final macabro para una relación que desafiaba las leyes de la naturaleza. Capítulo 4. La furia del gigante. Un parque de vida silvestre, un espacio donde los animales viven en semilibertad, observados por los turistas desde una distancia prudencial. Un entrenador, un hombre que dedicó su vida a comprender a los animales, a ganarse su confianza. Entre las criaturas bajo su cuidado, un oso grizzly, un gigante de garras afiladas y fuerza descomunal. Parecía haber un lazo entre ellos, una conexión que trascendía la relación hombre-animal. Pero el instinto es una fuerza impredecible. En un instante, la mirada del oso se tornó salvaje, sus ojos reflejando una furia ancestral. El entrenador, desprevenido, se convirtió en el blanco de su furia. Los gritos de horror de los espectadores se mezclaron con los rugidos del oso, que se abalanzó sobre su víctima con una ferocidad aterradora. Las garras del oso desgarraron la carne, los dientes se hundieron en la carne. La escena, brutal e impactante, quedó grabada en la mente de los testigos, un recordatorio de la delgada línea que separa la civilización de la barbarie.
Capítulo 5. Mandíbulas del abismo. Un espectáculo acuático, un show que prometía emociones fuertes. En el estanque, un cocodrilo del Nilo, un monstruo ancestral de mandíbulas poderosas y mirada impasible. El cuidador, un hombre que conocía al animal desde que era una cría, realizaba su acto con la confianza de la experiencia. Se acercaba al cocodrilo, lo tocaba, incluso le introducía la cabeza en la boca, para asombro del público. Pero la confianza, a veces, puede ser un arma de doble filo. En un movimiento rápido como el rayo, el cocodrilo cerró sus mandíbulas, atrapando la cabeza del cuidador entre sus dientes. Los gritos de horror se apagaron rápidamente, ahogados por el agua teñida de sangre. Las fauces del monstruo se cerraron con una fuerza brutal, aplastando huesos y carne. El público, en shock, observaba cómo el agua se teñía de rojo, un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra la forma de recordarnos quién está en la cima de la cadena alimenticia. Capítulo 6. Traición canina. El hogar, un santuario donde buscamos refugio y compañía. Es aquí donde un hombre depositaba su confianza en su perro Pitbull, una raza conocida por su lealtad y ferocidad. La mascota, parte integral de la familia, compartía el día a día con su dueño, recibía caricias, juegos y cuidados. Pero la violencia puede surgir en los lugares más inesperados. Un día, sin previo aviso, el perro se volvió contra su amo. Las mandíbulas, antes fuente de juegos y lamidas, se transformaron en armas letales. Los gruñidos guturales reemplazaron los ladridos juguetones. El hombre, tomado por sorpresa, no tuvo tiempo de defenderse. Las mordidas del perro, feroces e implacables, desgarraron su carne, dejando a su paso un rastro de dolor y sangre. La mascota, convertida en verdugo, arrebató la vida a quien lo había cuidado, dejando tras de sí un hogar marcado por la tragedia y la incomprensión. Capítulo 8. Bajo el peso del gigante. La pista del circo, un escenario de luces brillantes y música vibrante. En el centro, un elefante, coloso de piel gruesa y mirada ancestral. El entrenador, un hombre que dedicó su vida a domar la fuerza bruta del animal, dirigía el acto con la seguridad de la experiencia. Pero la memoria de un elefante es larga, y la línea entre el respeto y el resentimiento puede ser muy delgada. Un gesto malinterpretado, un maltrato del pasado, y la furia del gigante se desató. El elefante, con un movimiento lento pero implacable, se abalanzó sobre su entrenador. Los gritos de la multitud se apagaron ante la visión aterradora. El peso del elefante, toneladas de músculo y hueso, aplastaron al hombre contra el suelo. La trompa, antes símbolo de ternura y gracia, se convirtió en un arma letal, arrojando al entrenador por los aires como a un muñeco roto. La tragedia tiñó la pista del circo, un recordatorio de que la dominación sobre la naturaleza es una ilusión frágil y efímera. Capítulo 9. Terror en aguas profundas. El océano, un mundo misterioso e implacable, hogar de criaturas fascinantes y aterradoras. Un entrenador, un hombre que dedicó su vida a explorar las profundidades marinas, se sumergía en las aguas azules para un encuentro cercano con un tiburón blanco, el depredador supremo del océano. La jaula de seguridad, una barrera aparentemente infranqueable, separaba al hombre del peligro. Pero el mar es un lugar impredecible, y la tecnología a veces falla. Un error humano, una falla en la estructura, y la jaula se convirtió en una trampa mortal. El tiburón blanco, atraído por la sangre y el movimiento, rodeó la jaula con movimientos lentos y calculados. El entrenador, atrapado en su prisión de metal, observaba con horror cómo el depredador se acercaba. Los dientes del tiburón, como cuchillas afiladas, atravesaron el metal retorcido, desgarrando la carne con una furia salvaje. Las aguas azules se tiñeron de rojo, un recordatorio de que en el océano, el hombre no es más que un intruso en un reino que no le pertenece. Capítulo 10. Aullidos en la noche. Un santuario de vida silvestre, un refugio para animales rescatados del peligro. Un hombre, apasionado por la conservación, dedicaba su vida a cuidar a los lobos, criaturas majestuosas e incomprendidas. La manada, acostumbrada a su presencia, lo aceptaba como parte de su jerarquía.
Pero la línea entre la domesticación y la ferocidad animal es muy delgada. Una noche, la luna llena iluminaba el santuario con una luz espectral. Los aullidos de los lobos resonaban en la noche, un coro salvaje que anunciaba la tragedia. El hombre, solo en medio de la manada, se convirtió en el centro de atención de los lobos. Un cambio sutil en su comportamiento, un movimiento en falso, y la manada se volvió contra él. Los colmillos de los lobos, afilados como cuchillas, desgarraron su carne. Sus aullidos de triunfo se mezclaban con los gritos de dolor del hombre. La noche se tiñó de sangre, un recordatorio de que la naturaleza, por más que intentemos controlarla, siempre encuentra la forma de recordarnos su poderío. Capítulo 11. Banquete salvaje. El zoológico, un microcosmos donde la vida salvaje se exhibe tras barrotes. Un cuidador, un hombre con años de experiencia en el trato con animales salvajes, se encargaba de la alimentación de las hienas, criaturas conocidas por su astucia y su voracidad. La rutina era la misma: acercarse a la jaula con cautela, depositar la comida, alejarse con precaución. Pero la rutina, a veces, puede ser una trampa mortal. Un descuido, un error de cálculo, y el cuidador se encontró atrapado dentro del recinto de las hienas. Las risas macabras de las bestias resonaron en el aire, un presagio del horror que se avecinaba. Las hienas, con la precisión de cazadores experimentados, rodearon al hombre, sus ojos brillando con un hambre atroz. Los cuerpos esqueléticos se abalanzaron sobre él. Sus mandíbulas, capaces de triturar huesos, se cerraron sobre su carne. Los gritos del cuidador se perdieron en la vorágine de violencia, mientras las hienas se alimentaban con un frenesí salvaje. Capítulo 12. Asfixia silenciosa. Un hogar, un espacio donde buscamos consuelo y compañía. Es aquí donde un hombre albergaba a una boa constrictor, una serpiente de gran tamaño, fascinante y letal. La serpiente, aparentemente dócil, era la adoración de su dueño, que la alimentaba, la acariciaba y la exhibía con orgullo. Pero la naturaleza salvaje nunca se domestica del todo. En un instante, la boa constrictor se transformó, dejando atrás su aparente mansedumbre. Sus músculos, poderosos y silenciosos, se enroscaron alrededor del cuerpo de su dueño, aprisionándolo en un abrazo mortal. El hombre, tomado por sorpresa, luchó por liberarse del abrazo asfixiante. Pero la serpiente, implacable, apretaba cada vez con más fuerza, impidiendo la respiración. Los ojos del hombre se abrieron con horror, mientras la oscuridad lo envolvía. La boa constrictor, con la paciencia de un depredador ancestral, esperó a que la vida abandonara el cuerpo de su víctima antes de comenzar a tragarlo lentamente. Capítulo 13. Garras del frío. Un parque de vida silvestre, un espacio dedicado a la conservación de especies en peligro de extinción. Un entrenador, un hombre con una profunda conexión con los animales, dedicaba su vida al cuidado de un tigre siberiano, felino majestuoso y solitario. La confianza entre el hombre y la bestia parecía inquebrantable, construida a lo largo de años de convivencia. Pero la naturaleza salvaje es impredecible, y el instinto de caza puede despertar en cualquier momento. Un movimiento en falso, una mirada malinterpretada, y el tigre siberiano se lanzó al ataque. Las garras, afiladas como cuchillas, desgarraron la carne del entrenador con una furia salvaje. Los rugidos del tigre resonaron en el aire, un lamento gutural que anunciaba la tragedia. El hombre, indefenso ante la ferocidad del animal, luchó por su vida, pero sus esfuerzos fueron inútiles. La nieve del recinto se tiñó de rojo, un recordatorio de que la naturaleza siempre reclama lo que le pertenece. Capítulo 14. Emboscada en la montaña. Una reserva natural, un espacio donde la naturaleza se desarrolla en libertad. Un hombre, apasionado por la vida salvaje, se adentraba en la montaña, buscando la belleza de los paisajes y la emoción del encuentro con la fauna local. Entre las criaturas que habitaban la reserva, un león de montaña, felino solitario y sigiloso, maestro del camuflaje y la emboscada. El hombre, ajeno al peligro que acechaba entre los árboles, caminaba desprevenido por el sendero. Un movimiento fugaz, una sombra entre las rocas, y el león de montaña se abalanzó sobre su víctima. Las garras del felino
afiladas como cuchillas, se clavaron en la carne del hombre, derribándolo al suelo. Los gritos de auxilio se perdieron en la inmensidad de la montaña, ahogados por el rugido triunfal del león. La sangre manchó la tierra, un recordatorio de que en la naturaleza, la línea entre la vida y la muerte puede ser tan delgada como el filo de una garra. Capítulo 15. Ira en el río. Un safari. Una aventura que promete un encuentro cercano con la vida salvaje. Un grupo de turistas, ansiosos por observar a los animales en su hábitat natural, navegaba por un río a bordo de una embarcación. En las aguas turbias, un hipopótamo, gigante territorial y temperamental, observaba con recelo la presencia humana. El guía, un hombre experimentado en la interpretación del comportamiento animal, advertía a los turistas sobre la importancia de mantener una distancia prudencial. Pero la curiosidad, a veces, puede más que la prudencia. Un movimiento brusco, un ruido fuera de lugar, y la furia del hipopótamo se desató. El gigante emergió del agua con una rapidez sorprendente, embistiendo la embarcación con una fuerza descomunal. Los gritos de los turistas se mezclaron con el sonido del metal retorciéndose. El hipopótamo, con sus mandíbulas abiertas de manera amenazante, atacó a los ocupantes de la embarcación, arrastrando a uno de ellos hacia las profundidades del río. Las aguas turbias se tiñeron de rojo, un recordatorio de que la naturaleza salvaje no se doblega ante la voluntad humana. Y así, con la sangre aún hirviendo en nuestras venas, llegamos al final del viaje. Estas historias, crudas y viscerales, nos recuerdan lo impredecibles que pueden ser los animales salvajes. Criaturas que, por más que intentemos domesticarlas o comprenderlas, siempre conservan un ápice de ferocidad en su interior. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido impactante. Y recuerda, la próxima vez que te encuentres frente a un animal salvaje, no olvides que la línea que separa la admiración del horror puede ser tan fina como un hilo de sangre.